cualquier cosa que se arrastre. Dios mío, se arrastran por todas partes. ¡Mindy! ¿Qué haces? ¿Quién te ha vestido así, Intentaba escaparme sin tu ayuda. Extraña forma. ¿Dónde demonios estabas tú? No lo verás. ¿Qué haces? Avivará el fuego. ¿Cómo demonios vamos a salir de aquí? No me atosigues, no me atosigues. Sea lo que sea, hazlo deprisa. ¿A dónde vas? A atravesar la pared. Prepárate a correr, me pase lo que me pase. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero que sepan que siempre quise compartir pantalla con Harrison Ford, con Indiana Jones, pero bueno, en este caso, aunque sea por la excusa de introducirnos a un tema que tiene que ver con un miedo atávico, visceral, de todas las personas que pertenecemos a la raza humana y que tiene que ver con la serpiente, con las víboras, con ese respeto cercano al terror que les tenemos. Bueno, hoy vamos a tener un informe que tal vez nos ayude un poquito más a conocer cuáles son las especies más comunes en nuestro país, a cuáles hay que temerles y a cuáles no. Esto dentro de un programa con contenidos tan variados como que vamos a ir desde un mito, el de las barras de azufre, a hablar del cambio climático en la Antártida. Vamos a pasar por varios temas en este Sobre Ciencia de hoy y, por supuesto, en el arranque, nuestro habitual salpicón con las principales noticias científicas de la semana. El Premio Nobel de Medicina 2024 fue otorgado este lunes a los estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su descubrimiento del microARN, una molécula fundamental en la regulación de la actividad de los genes. En 1993, ambos investigadores publicaron artículos científicos independientes en los que anunciaban que habían descubierto una molécula que cambiaba el paradigma de lo que se conocía hasta el momento en biología. Si bien se creía que solo las proteínas fabricadas por el ADN eran capaces de regular los genes, la investigación de los científicos demostró que también existe un tipo de ARN que está implicado en la regulación más fina de los genes. Este tipo de ARN se llamó microARN porque se trata de fragmentos más pequeños de ese material genético. Si bien en los primeros años no se prestó atención a este hallazgo, a principios del siglo XXI comenzó a desarrollarse su investigación en humanos y ratones. Hoy se sabe que tienen un rol esencial y se estudian para comprender mejor la regulación de los genes y procesos que pueden derivar en enfermedades. El concurso de monólogos científicos Dígalo con Ciencia, organizado por la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura, llegó al final y eligió como ganador a Pablo Fernández, docente de matemática y gestor en tecnologías digitales. Fernández presentó un monólogo humorístico que giró en torno a ciudadanía digital e inteligencia artificial y al obtener el primer lugar del certamen participará representando a Uruguay en el concurso iberoamericano Solo de Ciencia en Perú. En la final participaron 6 concursantes que presentaron sus monólogos en la Sala Hugo Balso del Sodre. Los otros finalistas fueron Carlos Pastrana, Amy Mónaco, Rosina Toledo, Richard Fariña y Francisco Páez. El objetivo del certamen fue promover la comunicación de la ciencia en español y estimular la divulgación de la ciencia y tecnología. Europa Clipper, la nave espacial interplanetaria más grande construida hasta la fecha, realizará el primer estudio detallado de Europa, una luna helada de Júpiter, que es uno de los lugares más prometedores de nuestro sistema solar para la búsqueda de vida más allá de la Tierra, según la NASA. En su exterior, Europa parece una esfera de hielo, pero hay sólida evidencia científica de que justo debajo de su corteza helada hay un océano de agua salada líquida que contiene el doble de agua de la que existe en la Tierra. La nave espacial enviada
enviada por la NASA no está buscando vida de manera directa, sino que tiene como objetivo determinar si Europa cuenta con los ingredientes para sustentar la vida, esto es, agua líquida, una fuente de energía y componentes químicos básicos como carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre. Europa Clipper volará en órbita alrededor de Júpiter y realizará múltiples sobrevuelos de Europa, recopilando información detallada sobre este intrigante mundo. Equipada con 9 instrumentos científicos y un experimento sobre gravedad, la nave va a explorar el interior de esta luna, su composición, su geología y también intentará traer respuestas a las preguntas de los expertos. Puede tenerle un poquito más o un poquito menos de miedo, siempre le vamos a tener respeto. El tema es cuánto sabemos, cuánto conocemos de serpientes y sobre todo y fundamentalmente de las que habitan nuestro territorio. Ahí anduvo indagando, averiguando Alexandra Perrone. ¿Cómo andás? Hola, Gustavo. Sí, bien? bueno, vamos a hablar de serpientes, también se pueden llamar ofidios, y vamos a hablar específicamente de los ofidios ponzoñosos que encontramos en nuestro país. A ver. Para eso hablamos con Melita Meneghel, que ella es magíster en Ciencias Biológicas y trabajó hasta el año 2020, porque ahora está jubilada, como encargada del Laboratorio de Sistemática de Historia Natural de Vertebrados en Facultad de Ciencias. También fue creadora del Serpentario de la Facultad de Medicina de Facultad de Ciencias, que funcionó en el Instituto de Higiene. Y todavía allí se encarga de algunos animales que hay ahí todavía, que llegó a tener más de 120. Mirá. Pero en esta primera parte del informe, Melita nos cuenta justamente cuáles son esas 4 especies peligrosas de serpientes que hay en Uruguay. En nuestro país hay algo así como 38 especies de ofidios, desde unos que tienen los ojos debajo de la piel, son chiquititas, viven bajo tierra, tenemos la anaconda amarilla, un montón de culebras de familias diferentes y hay 4 especies que sí son ponzoñosas, de las cuales 3 son víboras verdaderas, porque son vipéridos, ¿tá? Y eso deriva del latín, vípera en latín, que es el género de las que viven en Europa, por ejemplo, significa realmente víbora, ¿tá? Y son aquellas que tienen dentición solenoglifa, o sea, unos dientes muy largos que el animal los guarda plegados, paralelos al paladar, y cuando va a morder los consigue levantar, es decir, el hueso en el que están fijados rota, quedan levantados y prontos para morder, sea una presa o sea una mordida defensiva. Esas 3 serían la cascabel, la víbora de la cruz o crucera y la yarará o yara. A su vez, la 4ª no es de esa familia, es un elápido, es un animal pariente de las mambas y de las cobras, que tiene dentición proteroglifa, o sea, dientes un poco más cortos, bien más cortos, fijos, o sea, no se pueden mover, están siempre en la misma posición. Esa que tenemos es la mal llamada víbora de coral, porque no es una víbora, es la serpiente coral. Las zonas del Uruguay que tienen ofidios ponzoñosos son bastante variables. Por ejemplo, el caso de la coral seguramente está por todas partes del país. No está registrada de todos los rincones, pero seguramente está por todos lados. Es un animal de hábitos subterráneos, ¿tá? O sea, tiende, por ejemplo, sale más de noche, tiende a estar de día oculta bajo tierra o bajo una piedra. Es un animal que es bastante más difícil encontrarlo. Eso no quiere decir que de repente no ande vagando por ahí a pleno día alguna y uno se las encuentra. Pasa, pero hay más ejemplares de lo que uno cree porque se ocultan. En el caso de la cascabel, es un animal que está en peligro de extinción en nuestro país y está protegida por ley, tan protegida como el venado de campo. Hay algunas, por ejemplo, en el norte de nuestro país, el límite entre Rivera, Artigas, por ahí. En el caso de las yaras, viven más bien en ambientes serranos,
¿tá? Tienden a vivir en ambientes serranos. No necesariamente por altura, porque por ejemplo, Sierra Mahoma, que es un mar de piedra, no es por altura, tipo Sierra de las Ánimas, no, es un lugar bajo, pero hay justamente yararás. También aparecen en algunos lugares, por ejemplo, Jauregui Berri, que está, si uno cruza el arroyo Solís, se encuentra con la Sierra Mahoma. Bueno, en Jauregui Berri hay yararás. Y en una estancia que queda más al norte y tiene bañados, hay yararás. Es bien curioso que ahí haya yararás. Y la víbora de la cruz tiende a estar en lugares más bien bajos, o sea, esteros, pantanos, lugares así bajos de campo o lugares semi-inundables. Bueno, va quedando claro, ¿no? En general, en casi todo o en todo el territorio de nuestro país pueden aparecer algunos de estos animales y lo importante es reconocerlos y actuar con cuidado. Más o menos por ahí, Alexandra. Claro, y bueno, nos explicaba la importancia del rol que tienen las serpientes en lo que es el control biológico, Claro. ¿no? Por aquello de, Bueno, es perdón, ahí se aplica lo mismo que con las arañas, ¿no? Que Claro. les tenemos un pánico tremendo, tratamos de matarlas y sin embargo, Y claro. tanto las víboras como las arañas cumplen con un rol ecosistémico. Exactamente, y matarlas no es la solución, ¿no? Y ya lo vemos siempre que aparece alguna crucera o alguna yara en algún lugar, bueno, donde suele haber muchas personas, que existen los rescates, por ejemplo, de Alternatus, que van y las rescatan, las devuelven a su hábitat natural. Bueno, justamente es la importancia, porque tienen un control biológico principalmente sobre los ratones, ¿no? Claro. También, o sea, es muy importante y bueno, ella nos explicaba, nos señalaba justamente eso. Y también nos decía el cuidado que hay que tener. Cuando uno está transitando por algún lugar donde no puede ver el piso, bueno, de usar una vara que pueda ir separando, que pueda ir viendo dónde vamos a meter los pies, justamente. Y bueno, y algo que también es muy importante es que si llegamos a ver una serpiente, y más si, bueno, si podemos distinguir, si el susto nos deja distinguir si esa no es de las peligrosas, justamente evitarlo, ¿no? Nunca tratar ni de matarlas ni de pegarles, porque justamente ahí es donde el animal se asusta y donde ataca. Es muy probable que podamos salir mordidos en esa situación, ¿no? Y bueno, en esta segunda parte del informe, ella nos cuenta cómo distinguirlas, insisto, si es que el susto nos deja hacerlo, pero bueno, qué características tiene cada una y cómo podemos distinguirlas. A ver. La cascabel, de hecho, hay muy pocas en nuestro país, pero tiene esos rombos en el lomo y además tiene el sonajerito en la punta de la cola. Cuando se excita, obviamente, todos los ofidios, todos, mueven la cola de lado, igual que los gatos, que es que están fastidiados, ¿tá? Entonces, si uno tiene por delante una cascabel, las cascabeles generalmente levantan la cola y la empiezan a agitar y hacen un ruido muy característico. Ese ruido, obviamente, nos alerta. La crucera, por ejemplo, tiene esos dibujos arredondeados, como aquellos viejos teléfonos, tubos de teléfono, que eran medio, el mango era medio redondeado y tenía el micrófono y el auricular gorditos. Bueno, es parecido a eso, bordeado de una liñita clara, ¿tá? Y el dorso de la cabeza es bien oscuro y tiene líneas claritas, o sea, con un dibujo muy, muy notorio porque las líneas son muy contrastantes. En el caso de la yarará, tiene dibujos que pueden estar medio difuminados en la cabeza. También bordeados de claro, pero ahí depende. Si el animal es muy oscuro, se ven poquito, ¿tá? Y tiene en los flancos unas líneas oblicuas, claritas, ¿tá? Que bordean una mancha más oscura, que generalmente tiene una línea recta en el medio del lomo. Y luego bajan esas dos líneas más claritas y hay dos digamos, lunares gordos debajo, también con el bordecito claro. Y en el caso de la coral, bueno, hay varias culebras que serían falsas corales, ¿ah? En nuestro país, simplemente porque tienen rojo en algún lado. Hay algunas que tienen la barriga roja, por ejemplo, y ya son corales. Hay gente que dice corales. En realidad serían falsas corales. Nuestra coral tiene las llamadas tríadas, o sea,
unas bandas negras, relativamente larguitas, que en realidad son continuas alrededor del cuerpo. O sea, si uno a una coral la da vuelta, la barriga tiene el mismo diseño que el lomo. O sea, uno no se da cuenta de diferencia en el diseño. Esa banda negra tiene dos anillitos amarillentos o blanquecinos cerca de los extremos, y cada tríada está separada de la otra por una banda ancha roja, un rojo coral, justamente por eso es que se llaman corales, ¿no? Cuando una persona es mordida, obviamente, si la mordida fue seca, va a haber dolor, pero es un dolor relativamente suave. Si realmente inyectó veneno, duele muchísimo, muchísimo. A su vez, empieza a sangrar del lugar, o sea, quedan, por supuesto, los agujeritos de donde penetró el diente, el colmillo, y puede gotear sangre de ahí. La persona mordida se va a poner nerviosa, eso es más que obvio, ¿no? Entonces, si está acompañado, lo bueno es que el acompañante lo tranquilice, lo inmovilice el lugar mordido, ¿tá? Por ejemplo, si es un brazo, que lo ponga horizontal a la altura del pecho, se lo inmovilice y trate de ir a un lugar donde hay suero rápidamente. Bueno, lo importante es el consejo final, ¿no? O por lo menos final de esta parte del informe, Alexandra, de tener claro cuáles son las medidas básicas de respuesta ante un incidente de este tipo. Sí, bueno, y Melita nos contaba que, por ejemplo, el veneno de la yarará o yara, la cascabel y la crucera solamente pueden combatirse con suero antiofídico. Claro. Y que en el caso de la coral, si bien se puede atender a la persona con otros recursos que no sea el suero antiofídico, lo que tiene de peligroso es que actúa más rápido, es neurotóxico y actúa más rápido, y por lo tanto si una persona está en un lugar lejano, a un centro de salud, bueno, ahí hay que igual apurarse porque puede ser justamente peligroso. Bien. Y bueno, nos decía eso, que no siempre inyectan veneno cuando muerden, porque depende de si recién comieron o si se asustan mucho, sí van a inyectar veneno. De ahí esta advertencia de si las vemos, bueno, tratar de no tocarlas, no molestarlas, alejarnos, justamente, porque cuanto más asustadas están, más veneno pueden inyectar, ¿no? Y bueno, y nos decía también, bueno, Melita, que Uruguay producía su propio suero antiofídico en el Serpentario, justamente, reiteramos, bioterio de animales ponzoñosos que funcionó, bueno, por convenio de la Facultad de Ciencias y Medicina desde 1992. Y bueno, desde el año más o menos 2000, ahí por los años 2000, se dejó de producir aquí en Uruguay y se importa actualmente, ¿no? Y ahora en la última parte del informe ella nos cuenta por qué es importante producir el suero antiofídico con las especies que están en nuestro país. Lo vemos. Siempre se ha recomendado, y eso tiene un fundamento en las poblaciones de ofidios. Ya se ha comprobado que una población respecto a otra de la misma especie, ¿tá?, que esté, yo qué sé, 500, 600 kilómetros de distancia, puede tener variación en la composición del veneno. Entonces la idea es hacer suero con veneno de la misma población de animales que están causando esos accidentes que uno quiere combatir. Entonces, hacer suero acá, con animales de acá, ordeñados acá, sería lo ideal. Alexandra, aclaración que está bueno para que la gente no se desoriente. No todas las especies que todavía quedan en el Serpentario son autóctonas. No, Claro. ahí quedan algunos pocos animales en el Serpentario. Ella todavía se encarga de ir a darles de comer. Ahí creo que hay una crucera, sí, que fuimos ahí y la filmamos, que
lo vimos en el informe. Y bueno, yo quiero agradecer a Santiago Carreira, que es el fotógrafo que todas las fotos que mostramos son Bien, de él, de estos animales en el serpentario. Y tiene página web el serpentario, si bien igual ya no se hace extracción de veneno y ya no se produce acá en Uruguay, pero bueno, tiene toda la información en una página web que es serpentario.edu.uy. Excelente, gracias Alexandra, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Primera pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Presenta FENAPES. Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presenta el siguiente espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el Programa Despegue Científico, una iniciativa del PDCIBA que apoya a las investigaciones emergentes en Uruguay. Está bueno poner este marco, poner las entrevistas que tienen que ver con las personas que están dentro del programa Despegue Científico en un espacio aparte, para dar idea de la variedad de temas. Tal vez ustedes puedan hacer memoria de los que ya llevamos, y algunos cuantos faltan todavía hasta el fin de ciclo, como para tener presente el amplio espectro que abarca el trabajo de investigación de nuestro país, y en este caso la muestra que tiene que ver con jóvenes, personas que se dedican a la ciencia y que tienen un apoyo, un aval, un empuje extra, este despegue científico que da PDCIBA. Hoy vamos a hablar de ciencia antártica. Tal vez ustedes recuerden que la semana pasada hablamos también de ciencia antártica, hace 2 programas, perdón, pero hablamos de ciencia antártica desde un punto de vista de bacterias, de microorganismos. Hoy no tiene nada que ver, y ahí también hay otra riqueza, la investigación que se hace en el continente helado. Laura Pérez Becoña es investigadora de PDCIBA Geociencias. Habitualmente, bueno, tu lugar de estudios y de trabajo es allí en el Centro Universitario Regional Este, en la sede de Rocha, pero bueno, periódicamente un recorrido a la Antártida para investigar qué ha ido pasando con el clima a lo largo del tiempo en la Antártida. Bienvenida a Sobre Ciencia, Laura. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, les estaré contando un poquitito en qué va la investigación. Ahí va. La Antártida es un gran lugar para hacer ciencia en la medida de que tal vez sea el único territorio de nuestro planeta con un impacto humano, no vamos a decir que nulo, sí, pero tal vez sea el que menor impacto humano ha tenido hasta ahora. Y entonces ahí se pueden tomar datos, informaciones, sacar conclusiones que en tierra firme ya no se puede. Ahí hay una ganancia, no una ventaja de hacer ciencia en la Antártida. Exactamente, sí, totalmente. Y bueno, también en donde está la base científica, Antártica Artigas, bueno, es una zona que en el verano queda libre de hielo, hay varios lagos allí presentes. Y bueno, como les voy a estar contando un poquitito, se pueden realizar reconstrucciones paleoambientales, a partir de las cuales, ¿qué son estas reconstrucciones? Bueno, es cuando nosotros estudiamos qué ha pasado en ese sistema, en el ambiente, o sea, su evolución, cómo ha ido variando a lo largo del tiempo, a escalas. Sí. No, ¿qué te iba a decir? Que es una línea de investigación que, si bien hoy es global, no es muy vieja, no hace demasiadas décadas que se encontraron las maneras de ir procesando datos para ver cómo era tanto el clima, que es una parte, o el ambiente Exacto. general de un área a lo largo de los milenios. Exacto. Nosotros en realidad estamos muy interesados en conocer, en base a esos cambios climáticos que ya sabemos que han ocurrido, ¿no?, en las distintas épocas, digamos, en distintos tiempos, conocer cuál fue la respuesta del sistema, ¿no? Y esto es importante porque nosotros necesitamos saber, o sea, cómo ha variado a lo largo del tiempo y cuál fue esa respuesta a estos cambios climáticos para así poder entender un poco más el presente y poder llegar a predecir ciertos cambios que pueden llegar a ocurrir asociados, ¿no?, a los distintos escenarios planteados, por ejemplo, por el cambio climático, ¿no? Tú hablabas de una investigación en el lago Quités, ¿no? Ese es el nombre, Sí, ese es el el nombre lago de, Quités, de sí. uno de los lagos que está en la isla Rey Sí, Jorge. nosotros comenzamos con el lago Uruguay hace ya unos años, que es el lago que abastece agua potable a la base uruguaya. Y bueno, y en realidad en el momento en que se realizó esa campaña para sacar esos testigos de sedimento, que son como tubos,
donde se sacan estos perfiles de sedimento, también se extrajeron muestras del lago Quitech. Y bueno, una vez que terminamos con la investigación del lago Uruguay, que hay un par de publicaciones asociadas, bueno, ahora presentamos con el grupo de trabajo este proyecto para el lago Quitech. Bien. ¿El lago Quitech tiene además algún glaciar en su entorno? ¿Tiene escurrimiento? A ver, ¿qué es lo...? Vos hablaste del testigo, ¿no? Y ahora primero te voy a preguntar, digamos, ¿cuáles son los elementos que tienen que ver, que dejan huellas ambientales en el lago? Y después te voy a pedir que me cuentes bien en qué consiste ese testigo y qué es lo que sale de ahí. Pero primero eso, ¿qué es lo que deja marcas en el lago? ¿Qué es lo que ustedes ven? Bueno, en realidad, por lo que es el proceso de sedimentación, ¿no? En el cuerpo de agua hay diversos materiales que son autóctonos, propios del mismo sistema, y alóctonos que vienen de afuera. Entonces, por ejemplo, cuando hay tormentas, muchas lluvias o altas temperaturas, como sucede más en la época del verano y comienzo de otoño, hay muchos aportes, por ejemplo, del glaciar Collins, que está más o menos a 3 kilómetros, pero bueno, tiene su influencia en el lago. De hecho, este lago se forma posterior al el retroceso del glaciar Collins, que ocurrió hace aproximadamente 5.000 años. Y bueno, una de las cosas que se puede estudiar entonces es la materia orgánica, por ejemplo, ¿no? Los valores de materia orgánica que queda, o sea, esa materia orgánica queda registrada en los sedimentos y podemos conocer cómo varió la productividad. También hay proxies o indicadores geoquímicos como materia orgánica, como elementos químicos, que algunos vienen de la cuenca de drenaje. Y también tenemos, por ejemplo, diatomeas, que las diatomeas son microalgas silíceas que bueno, son las encargadas de producir gran parte de la productividad primaria en los sistemas acuáticos y tienen un esqueleto de sílice y se preservan muy bien en estos sedimentos. Bien. Entonces nosotros, estos perfiles de sedimento vendrían a ser como las hojas de un libro, ¿no? Se van depositando en orden cronológico, estas son las capas más antiguas a las más recientes, ¿tá? Y cuando nosotros estudiamos esas capas, podemos entonces, o sea, leemos todas esas hojas del libro, podemos conocer la historia de lo que ha ocurrido con una ventana de tiempo que depende de la propia tasa de sedimentación, de cuánto sedimento se acumule en el tiempo. Perfecto. Ustedes, para decirlo en un lenguaje muy fácil, de alguna manera insertan una especie de tubo, ese tubo viene relleno con todo el sedimento, con toda la tierra del fondo del lago, y cada uno, digamos, y ahí, voy a hacer un paralelismo que no es lineal, pero se puede entender, así como hay quienes estudian los anillos de un árbol, y cada anillo representa un periodo de tiempo, acá también cada perfil tiene una marca. ¿De qué tamaño sería el perfil y cuántos años están representados en este caso? Bueno, para este caso, este perfil de sedimento, este testigo de sedimento, consistió de 68 centímetros, ¿tá? Y la base nosotros datamos por radiocarbono. En este caso, como había muchos restos de musgos, restos vegetales, datamos esa fracción y la base fue datada en 2.300 años. O sea que en 68 centímetros hay 2.300 años de historia representados. Exacto. Y por ejemplo, bueno, yo hice la maestría y el doctorado utilizando un testigo de sedimento acá en la plataforma interna uruguaya, y nosotros tenemos un testigo de sedimento de 10 metros que abarcó los últimos 1000 años. Ahí ya ves las diferencias en las tasas de sedimentación, en la cantidad de material que se deposita. Entonces, bueno, eso también, uno saca esos testigos de sedimento y en realidad hasta que no te des las dataciones tampoco sabes muy bien a qué te estás afrontando, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros queríamos estudiar lo que era el cambio climático, también conocer qué pasó para las últimas décadas. Y bueno, como no tuvimos buena resolución para ese periodo de tiempo y porque además había en la parte superior una densa capa de estos musgos, no pudimos hacer el escaneo de XRF, entonces perdimos esa información. Pero bueno, sí obtuvimos información relevante de cómo los cambios climáticos para los últimos 2000 años influenciaron y determinaron entonces los cambios ambientales de este lago. Ahí, y tal vez me salté algo importante y te voy a pedir que me lo digas, pero entre las cosas que más me llamaron la atención, ustedes encontraron un reflejo bastante claro de algunos ciclos que se dan cada 30, 40, 50 años. Sí, algunos son ciclos solares, otros son ciclos más vinculados a lo climático, y todos dejan su huella y lo pudieron comprobar.
Exacto. Estadísticamente esto está muy bueno de estos indicadores que se obtienen. Son relaciones de elementos que utilizamos como indicadores de distintas condiciones paleoambientales. Y estos indicadores en realidad son escaneos que se hacen, en este caso cada 5 milímetros, o sea que tenemos una cantidad de datos continuos, porque imagínense, si hay que estudiar las diatomeas cada 5 milímetros, es un trabajo que te lleva toda la vida, entonces, pero esto es como un escaneo que se le hace al testigo de sedimento, que no hay en el país, nosotros lo realizamos en Alemania. Y bueno, a partir de esta serie de datos temporales, estadísticamente se pueden realizar análisis de series temporales para determinar si existieron ciclos significativos asociados a estos datos. Y estos ciclos están relacionados principalmente con lo que son los cambios, por ejemplo, en el forzamiento solar, en la actividad solar, que todo esto va a estar determinando entonces cambios climáticos locales y regionales que te influencian y quedan registrados en estos sedimentos. En definitiva, Laura, de eso que yo lo dije torpemente, pero para que se entienda, de ese caño de tierra se extrae información que confirma cómo se dan determinados ciclos que afectan el ambiente, el clima. Nos permite, como dijiste vos al arranque, especular, generar modelos sobre cómo se puede comportar ya no solamente esta zona, sino podés extenderlo a otras áreas de la Antártida ante determinados eventos. Y en este escenario de cambio climático también se construye información para prever, bueno, a qué atenerse, ¿no? Exacto, exacto. Está bien. Sí. Sí, se dice que, bueno, que nosotros lo que hacemos es generar información de línea de base que falta, debido a que los monitoreos y las bases de datos instrumentales no tienen más de, a lo sumo, 100 años, con mucha suerte. Entonces, bueno, nosotros suplimos esa información yendo a esos registros. Que, bueno, también están los testigos de hielo, por ejemplo, que se sacan en los glaciares. Es similar también, se van acumulando capa a capa y año a año. Claro, y ahí se saca información muy importante, climática, por ejemplo, los cambios en la temperatura. Y bueno, entonces nosotros también sabemos cuáles fueron esos cambios y ahí entonces podemos ver, bueno, este aumento que hay de las correntías y de la erosión está relacionado con ese aumento de la temperatura, bueno, entre otros. Laura, se nos voló el tiempo mucho más rápido que el tiempo que pasa de un milímetro al otro en el testigo. Te agradecemos muchísimo. Suponemos que estarás yendo en la próxima año o uno más de vuelta a la Antártida a buscar más información y a trabajar acá. Así que estamos yendo, de hecho, a sacar testigos de sedimento de la zona costera, ahí muy cerquita. Así que, bueno, para hacer reconstrucciones paleoceanográficas. Te esperamos de vuelta entonces con los resultados. Muchas Dale, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presentó este espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico. Si la investigación continúa, la ciencia avanza y la sociedad toda se beneficia. Antes de la pausa, Ciencia y Libros con Valeria Tanco. Hace unos días se anunció que la novela Mugre Rosa de Fernanda Trías integra la lista larga o long list de las 10 obras nominadas en la categoría Traducción a los prestigiosos premios estadounidenses National Book Awards. La traducción al inglés de Mugre Rosa, Pink Slime, ya había recibido un premio en Reino Unido, el Penn Translates. En su versión original en español, la novela había recibido el Bartolomé Hidalgo y el Premio Nacional de Literatura en Uruguay y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Con el tiempo empecé a pensar en su síndrome como un impostor que le había tomado el cuerpo. Ni siquiera era un gen que dominaba su hambre, sino la ausencia de uno. Pero no es por sus galardones pasados, o esperemos, futuros, que hablo de esta novela. Es por su argumento que, si bien distópico, está perturbadoramente cerca de la realidad. Recién había comenzado la pandemia cuando Fernanda Trías publica originalmente esta historia, que sigue a una protagonista y su búsqueda de la supervivencia en una ciudad, muy parecida a Montevideo, arrasada por una plaga que produce una niebla tóxica y lleva al confinamiento de los habitantes y al miedo al contagio. Esta niebla tóxica, aparentemente, se origina en unas algas que abundan junto con la basura en la costa de esa ciudad portuaria.
Otra parte de la historia que podemos conectar al presente y el llamado sargazo, estas macroalgas que están complicando al Caribe turístico. En general, la peste, la reacción de los habitantes de la ciudad y las autoridades, su origen en una crisis medioambiental, también nos remite a un mal de estos tiempos, la ecoansiedad. Mugre Rosa tiene ese trasfondo, pero es una novela que sigue a su protagonista en torno a sus vínculos, su lugar en ese mundo roto, su pasado, su presente y su futuro. Allí están su madre, su exmarido y un niño que la protagonista cuida a cambio de un salario. Un niño que no puede parar de comer. Los músculos laxos, la cabeza floja, un futuro monstruo, incapaz de saciarse. Y esto también está vinculado con la ciencia. Padece la enfermedad de Prader-Willi, que Trias conoció en una época en la que trabajó como traductora de textos médicos. Mientras esperamos que Mugre Rosa siga avanzando en los National Book Awards, disfrutamos su lectura. Presentó FENAPES. Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Hay disciplinas científicas de las que todos sabemos de qué trata. Si uno habla de distintas áreas del conocimiento, no nos cuesta mucho darnos cuenta de qué estamos hablando. Ahora, si yo les digo estudios de fitolitos, ahí ya empezamos a hablar de algo que seguramente no conocemos previamente. La palabra puede estar diciendo algo, fito, planta, lito, piedra, pero cuando hablamos de algo muy chiquito, tamaño microscópico, de investigaciones que se hacen en Uruguay, bueno, conversamos sobre esto con la licenciada Julia Melián. Julia es arqueóloga, está en Facultad de Humanidades, integra el PIPTU, el Programa de Investigación del Poblamiento Temprano de Uruguay, y ella trabaja con fitolitos, nos cuenta. Una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando con el equipo es el análisis de silicofitolitos o fitolitos, que son partículas vegetales que se generan durante la vida de las plantas, que absorben el sílice del suelo y ese sílice precipita en estructuras internas de las plantas, tomando la forma de ciertas células o de ciertos espacios intercelulares. Ese sílice va a perdurar en el tiempo, la planta se va a descomponer cuando muere, sin embargo esas partículas de sílice se van a mantener porque son de un mineral que es resistente y perdurable en el tiempo. Entonces esas partículas que toman la forma de las plantas pueden presentar justamente distintas formas, distintas morfologías. Y la morfología que presentan esas partículas nos permiten a nosotros hoy en día reconocer qué plantas podían ser las productoras de esos fitolitos. Todo esto quiere decir que a partir de muestras de suelo yo puedo estudiar estas estructuras, estos fitolitos que aparecen y saber qué plantas había en determinado momento o en determinado lugar. Son estructuras de piedra, podríamos decir, incluso la palabra misma fitoplanta, litopiedra. No son plantas fosilizadas, pero se podría decir que son microfósiles de alguna forma. Tenés algunos de estos fitolitos que son más chiquitos y algunos que son un poco más grandes, pero igual se tienen que observar con microscopio. Y para generar estas muestras, el material que nosotros extraemos hay que someterlos a una serie de procesos físicos y químicos para limpiar, vamos a decir, esos fitolitos de otros elementos que están en los sedimentos, como materia orgánica, carbonatos, etc. Entonces, después de que esa muestra se pasa por todo ese proceso, queda una porción muy chiquita. Nos permite reconstruir como un ambiente, nos permite reconstruir estrategias de subsistencia, nos permite obtener ciertos datos vinculados a la vegetación y a las plantas que son muy importantes en el marco de estas investigaciones arqueológicas que hacemos.
a veces podemos llegar a determinar qué planta específicamente se estaba consumiendo, se estaba produciendo o estaba creciendo en ese lugar. Podemos específicamente reconocer especies. A veces no, a veces las determinaciones son más generales y se hacen a nivel de familia o de subfamilia o de tipo de plantas, plantas invernales o plantas más del verano, de calor. Pero es igual un insumo importante porque permite reconstruir cuestiones más ambientales o climáticas. Tengamos en cuenta varias cosas. Primero, que estamos hablando de investigaciones que están tratando de reconstruir no cosas que pasaron hace siglos, sino cosas que pasaron hace milenios. Y esta investigación va alineada, tal vez ustedes recuerden, hace muy poquitos programas atrás hablábamos con el investigador Rafael Suárez, que nos contaba de los hallazgos en el alero Tamanduá, allí en la zona de Cerro Largo, y cómo se podía narrar una historia de 11.000 años de poblamiento. Bueno, estos fitolitos van a completar, cuando su estudio esté, digamos, en un estado avanzado, esa narración. ¿Qué comían? ¿Qué plantas había? ¿Cómo era la vegetación de la zona? ¿Había algún tipo de agricultura o no? ¿En qué momento? Bueno, todo eso se va a responder, pero además ahora la licenciada Julia Melián nos va a contar algunos otros elementos vegetales y sobre todo cómo se procesa una muestra de tierra para luego encontrar allí los fitolitos. Nosotros extraemos para este tipo de análisis entre 200 y 300 gramos de tierra por muestra, pero de una excavación, de una columna, extraemos muchas muestras. O sea que en total podemos tener unos 1.200, 2.000 gramos más o menos, y a partir de eso sacamos una parte que va para análisis de geoquímica, cuestiones más específicas de la química de los sedimentos, y otra porción de esos sedimentos se va para análisis de fitolitos específicamente. Nosotros cuando sacamos muestras, en realidad, sacamos muestras para hacer distintos tipos de análisis, entre ellos también polen. En el caso de las cuevas y de los aleros, el polen es un muy buen registro porque tienen esto de que se conservan bien, hay menos agentes eólicos que pueden hacer volar ese polen y demás. Los fitolitos y el polen son proxies muy buenas para combinar, tienen distintas formas de integrarse al registro arqueológico. El polen tiene esta cuestión de que está pensado para volar, justamente. Y el fitolito no, el fitolito es una estructura que se descompone y se queda, no es su objetivo salir volando. Entonces, uno puede hablarte de un ambiente a una escala más regional, capaz, más amplia, el polen, y el otro puede hablarte de vegetación más acotada al espacio, vamos a decir. Se parte de una muestra, como esta por ejemplo, que es una porción del sedimento que componen las excavaciones, y esto se somete a ciertos procedimientos químicos y físicos, y a partir de todos esos procedimientos, después de 1 o 2 semanas de tratamiento, queda algo así. Estos son los fitolitos. Después se monta en un portaobjetos para observarse. Y entonces tenemos de cada unidad, de cada nivel, distintas muestras y después se hacen las comparaciones a partir de lo que se observa. Terminamos con los fitolitos por acá. Pronto habrá resultados y también los tendremos en Sobreciencia, pero yo me quiero entretener un rato con uno de los segmentos que más llama la atención porque tiene que ver con esos mitos, con esas cosas que repetimos y después nos queda la duda. Bueno, pero esto será cierto o no. En algún momento hablamos de tanta cosa, pero hoy traemos, ¿qué tenemos, Dani? ¿Cómo andás, Daniela Hilswell? Bienvenida. Buenas noches. Y hoy vamos a hablar quizás de algo que me atrevo a decir que 98%, así con un margen de error, 98% de la población, más o menos uno, alguna vez probó, ¿no? Algo que... ¿Vos sabés que yo estoy en el 2? No me digas. Sí, pero bueno, claudica. Sí. Pero la cuestión es, vamos a hablar de la
piedra de azufre. Vamos a hablar de esa costumbre. La barrita. La barrita de azufre, ¿no? Esa costumbre que muchos tenemos o tienen para... Sí, claro, sí, no me incluya. Claro, no te incluya. De, bueno, cuando tenés un dolor muscular o una contractura, dice, bueno, voy a apelar a la piedra de azufre para ver si se me va. ¿No? Entonces, ese crujido, cuando lo pasamos, esas burbujitas que salen en el agua, son como mágicas, ¿no? Y que inmediatamente nos aliviamos. El ruidito que va haciendo cuando pasa, ese tiene como un ahí poder está, curativo. Ahí está el aire, como se dice. Ahí está, ¿no? sí. Bueno, eso es lo que todo el mundo hace o lo que la gente, lo que la gente recurre ante una situación de este tipo. Pero porque en Sobre Ciencia hacemos un sesudo periodismo de investigación, lo que vamos a tratar es de develar si realmente hay una base científica detrás de esta práctica o no. Para eso, obviamente, fuimos a hablar con los que saben. Fuimos a hablar con el doctor Martín Sosa, docente de la Clínica de Traumatología y Ortopedia de la Facultad de Medicina, que obviamente le preguntamos esto, pero antes de ir a ese tema le preguntamos qué es efectivamente una contractura o un dolor muscular para ir entrando en tema. Esto es lo que nos dijo. Un dolor muscular es una contracción involuntaria de un músculo duradera, permanente, y que puede durar un tiempo variable y afectar uno o varios grupos musculares. Y eso sería la contractura que nosotros nos referimos habitualmente cuando hablamos con nuestros pacientes. Lo que nosotros llamamos contracturas musculares, que en realidad son dolores musculares, no son una contractura en sí, tienen diferentes causas. Las causas principales son el exceso de carga, muchas veces relacionados con el estrés, muchas veces relacionados con un ejercicio, muchas veces relacionados con nuestra carga laboral, con una gran connotación social, emocional, puede ser lumbar, puede ser dorsal, y también puede ser a nivel cervical y del trapecio, que es arriba de los hombros, que es donde la gente más lo nota. Esa última imagen y ya estoy viendo la barrita rodando. Sí, vamos acá, a estirar. Ahí está. Pero bueno, después que Martín el doctor Sosa nos explicó esto, ¿no? La diferencia entre una contractura, un dolor muscular, tenemos un poco los conceptos claros. Por supuesto, fuimos al hueso, o en este caso fuimos al músculo. En barra. En barra. Y le preguntamos específicamente entonces, ¿hay fundamento científico o no en el uso de la piedra de azufre? Vamos a ver lo que nos dijo. En cuanto a las contracturas musculares, obviamente que como todos los tratamientos están dirigidos a tratamientos no farmacológicos y tratamientos farmacológicos. Desde el punto de vista de la medicina convencional, ¿verdad? Uno siempre plantea diferentes tipos de estrategias. Ahora, en la medicina no convencional, o lo que nosotros creemos, o lo que tenemos habitualmente en nuestra vida, es el remedio de la abuela, ¿verdad? Que es pasarse la piedra de azufre o la barra de azufre que todos tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Ahora, la realidad es que no hay evidencia científica que la piedra de azufre solucione esa contracción muscular involuntaria, dolorosa, persistente, que lo que hay que tratar muchas veces es la causa, que muchas veces la causa es emocional o relacionada con traumatismo, que puede ser el propio ejercicio. Ahora está la creencia clásica de que te pasas la piedra de azufre, la pones en un vasito con agua y salen burbujas, y eso también sí, eso sí tiene explicación científica, al igual que se rompe. Mi abuela me decía, se rompe la piedra de azufre, es que tenías un aire terrible. Bueno, en realidad no es tan así, sino que es que las barras de azufre están llenas de burbujas de aire adentro, o sea, tienen aire. O sea, si uno la parte ve que no es maciza, sino que tiene aire. El aire, al calentarse, tiende a fragilizar la roca o la piedra de azufre mismo, y cuando hace el cambio brusco del calor que uno pasa por su cuerpo y la pone en el agua fría, tiende a romperse y a formar esas burbujas que salen del agua. Más allá de que si creo que el paciente se siente bien cuando se la pasa y la contractura muscular es benigna, no tiene ningún problema, se la puede seguir pasando, no hay problema ninguno. Bueno, más allá de los tratamientos no convencionales,
cuando uno tiene una contractura muscular persistente, como la definición lo dice, yo creo que lo importante es que ante la persistencia de ese síntoma es importante hablar con algún médico, porque existen enfermedades que sí tienen una traducción en esa contractura, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel cervical, cuando hay fiebre asociada, cuando hay repercusión general, como astenia, pocas ganas de comer, pocas ganas de hacer cosas. O sea, cuando asocia algo más esa contractura o no tiene una clara causa, por ejemplo, estoy estresado, pasé por un suceso vital estresante, hice mucho ejercicio, tuve un traumatismo, creo que es importante, primero que nada, consultar al médico ¿para qué? Para identificar esos elementos rojos, banderas rojas que nosotros le decimos, que son importantes para darnos cuenta de algo que esté expresándose a través de esa contractura. Me quedo con este 2x1, Dani, no solo el tema de la barrita de azufre en sí, sino de pensar que la contractura no es solamente una consecuencia, sino también puede ser un síntoma de otra cosa. Exactamente, ¿no? Sí. puede haber un dolor muscular puntual que se libera una vez que la tensión derivada de alguna situación estresante o algún peso que, como dice él, una carga emocional o física, ¿no? Que se ha levantado, y eso puede generar un dolor muscular. O bueno, puede ser un síntoma de alguna dolencia y por eso hay que consultar. Pero entre tanto, como dice la barra de azufre, no tiene una indicación científica real, pero como no hace nada, si eso alivia de algún modo. Si la contractura vino por un tema de estrés y la barra de azufre te hace sentir aliviado, claro, dale de punta. Exactamente. Gracias, Dani. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y bueno, pasándonos la barrita de azufre, vamos cerrando sobre ciencia y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.